Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Carmen Romero y participo en la penúltima y bueno, pues me han pringado para presentaros qué es la penúltima aquí hoy. Como sabéis, vivimos en una época en la que todo se disuelve y vivimos acostumbrados al estímulo constante. Como sabéis también, lo que hoy es noticia, mañana se queda en el olvido. Y bueno, en esta era de la desinformación y la espectacularización, es muy difícil traspasar lo superficial y buscar un conocimiento real sobre los distintos temas. Si en lo mediático la cosa está movida, pues ¿qué vamos a decir de lo político? Desde el ciclo abierto por el 15M, la condensación de los tiempos ha hecho muy complicado mirar más allá de lo inmediato para disponer de una perspectiva estratégica. En definitiva, los árboles no nos han impedido ver el resto del bosque. Y en este marco, las posibilidades de un debate honesto con el que afrontar los problemas de raíz no ha tenido su mejor momento. En este contexto es cuando un grupo de personas, en un garaje de Silicon Valley muy cercano a Lavapiés, decidimos intentar generar vías de escape. Esta revista está basada en la reflexión y cuida la calidad de los contenidos y buscamos que fuera un altavoz para distintas voces, sin zascas ni tuits de sarcasmos vacíos. Una revista, en resumidas cuentas, hecha a fuego lento y frente al fast food de los medios y la política del espectáculo. Sabemos que es una pequeña aportación, un granito de arena en la construcción de otra forma de entender y de militar en la comunicación para hacer política. Nuestro primer número es una declaración de intenciones. La cultura política no es un tema comercial ni acapara titulares y de hecho puede parecer un tema complejo y académico. Quizás desde la cultura política es de donde se proyecta lo que queremos ser y es el telón de fondo que ha marcado las formas de hacer política en los últimos años. Comprender la trascendencia del 15M, el pozo de la cultura de la transición, la urgencia del pluralismo en las organizaciones y, por supuesto, el papel central del feminismo como propuesta político-organizativa, rompía los esquemas de la política institucionalizada. Todas ellas grandes tareas que tratamos de acometer con el contraste de perspectivas y realidades desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Recuperando lo personal es político, hemos querido hacer nuestra primera aportación al debate colectivo. ¿Y por qué hacer una fiesta? Pues si hay algo que nos ha hecho más ilusión que la buena acogida de estas primeras semanas ha sido no contar con ningún tipo de recurso. Iniciamos esta aventura con un folio en blanco, reunidas frente a una mesa a través del debate y la puesta en común de ideas, hemos conseguido demostrar que es posible hacer algo diferente. Para ello era necesario voluntad, compañerismo, pluralidad y desde luego muchísimas ganas. No ha sido algo fácil. Y hoy estamos aquí para encontrarnos y felicitarnos y para disfrutar desde a dónde hemos llegado e imaginar hasta dónde queremos llegar. Habíamos pensado en hacer el enésimo crowdfunding, pero hemos optado por hacer lo que mejor se nos da, la penúltima fiesta. Antes de dejaros con Víctor San Pedro, al que agradecemos muchísimo su presencia aquí hoy con nosotros, y con Isa Serra, queríamos transmitiros un mensaje de esperanza desde nuestra pequeña experiencia, ¿no? Y es que nunca es la última oportunidad, ni cuando se gana ni cuando se pierde, y por eso esta es la penúltima revista. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Hola a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Queríamos empezar esta fiesta de la penúltima, pues eso, haciendo un debate y un debate que tiene que ver con el número que hemos sacado, el primer número de la penúltima. Tenemos aquí a Víctor San Pedro, que te agradezco muchísimo y te agradecemos muchísimo que estés hoy aquí. Víctor es una de las personas que ha colaborado en el primer número de la penúltima, le hemos hecho una entrevista. Víctor es un pensador de la comunicación, es profesor de la Rey Juan Carlos y ha publicado recientemente un libro que se llama Dietética Digital, cómo adelgazar al gran hermano.
En este primer número, en el de la penúltima, hemos abordado lo que tiene que ver con la cultura política. Y lo hemos hecho fundamentalmente porque consideramos que se están dando cambios muy importantes en la cultura política. Se están dando cambios desde el 15M, evidentemente, pero creemos que también esos cambios se siguen dando y se están dando en todo el mundo, ¿no? O sea, vemos como en los últimos años la crisis de establishment está generando pues, cambios fundamentales en lo que tiene que ver con la forma de organizarse y la forma de debatir la política y la forma de transmitir las ideas, ¿no? Y en ese sentido pensamos que es fundamental, hemos elegido este tema también porque para nosotros y para nosotras es fundamental pensar eso, cómo nos organizamos, cómo abordamos los debates y cómo conseguimos, digamos, convencer para conseguir una sociedad cada día más justa y cada día más democrática. Y en ese sentido consideramos que un elemento central en la defensa de una cultura política que sirva es pensar que esa cultura política tiene que parecerse a la sociedad que queremos construir, no tanto a la sociedad que tenemos, y ahí nos movemos contradicciones, sino también a la sociedad que queremos construir, ¿no? El tema que abordamos hoy tiene que ver con la cultura troll y es porque fundamentalmente estamos preocupados y preocupadas por lo que tiene que ver con la cultura troll en las redes sociales y en las redes de comunicación que hay, ¿no? Por eso a Víctor, le voy a hacer una especie de conversación, vamos a hacer una conversación, luego podréis aportar todos y todas sobre precisamente, bueno, su libro, sobre la entrevista que hemos hecho y en general sobre las redes sociales, las formas de comunicación nuevas y cómo están afectando a todas nuestras relaciones políticas. Y en ese sentido decía, estamos preocupados y preocupadas con la cultura troll, que lo identificamos como algo que tiene que ver con que en las redes sociales parecen que se han convertido y se están convirtiendo en el último tiempo en campos de batalla y en guerras de guerrillas en las que, bueno, digamos que las victorias tienen que ver con quién sube un hashtag, en este caso en Twitter, ¿no? Y en ese sentido, antes, digamos, lo que era la cultura troll tenía que ver más con cuentas identificadas que estaban, digamos, que se habían generado fundamentalmente por el objetivo de ser cuentas trolls y eran anónimas y tenían ese objetivo, trolear, ¿no? Ahora vemos cómo, esta es nuestra opinión y es lo que vamos a debatir, vemos cómo esa forma de intervenir en las redes sociales se expande y contamina, digamos así, todas las redes sociales, ¿no? Y parece como si las redes son un espacio al margen de la vida real en la que hay determinados códigos de la vida real, éticos, que se pierden, se pierde el respeto, se pierde la distancia y pues bueno, estamos viendo últimamente cómo determinadas formas de violencia, actitudes machistas cobran mucha más relevancia e importancia dentro de las redes sociales y pues digamos eso, ¿no? Hay mucho más espacio para la demagogia y parece que la argumentación ya no tiene tanta cabida dentro de las redes sociales, que es una cuestión de a ver quién tiene más o quién puede más, ¿no? Y en este sentido, creo que hay un elemento fundamental que ahora se lo preguntaré concretamente a Víctor, pero tiene que ver con también cómo funcionan las redes sociales, los objetivos que tienen. Es decir, las redes sociales no son elementos neutrales, sino que tienen unos objetivos concretos y tienen unas formas concretas, como por ejemplo los algoritmos de Facebook, ¿no? Los algoritmos son pues algo que hace que a una persona cuando está dentro de las redes sociales le aparezcan cada día más los contenidos en función de lo que esa persona piensa. Es decir, si a mí me gusta pues, el contenido feminista, cada día más me aparece en las redes sociales el contenido que tiene que ver con el feminismo. Esto hace que las redes se generen comunidades cada día más pequeñas, es decir, ya no podemos ver lo que sucede en esa comunidad de allí con ideas más diferentes a las nuestras, sino cada día con ideas más parecidas a las nuestras. Y esto evidentemente tiene pues, efectos y peligros desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, vemos la evolución de las redes sociales, como decía, que no son espacios neutrales, sino que tienen que ver también con la forma. Y la última red social que tiene cada día más importancia entre los jóvenes fundamentalmente es la red de Instagram. Es una red que cambia radicalmente con respecto a las redes previas en muchas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la individualización es mucho mayor.
la imagen puede al texto y por tanto no se razona tanto, sino que se exponen imágenes y se expone mucho más imágenes de la vida privada, es decir, se cuenta permanentemente lo que se hace en esa red y esto pues tiene, desde mi punto de vista, peligros que tiene que ver con el control, no solamente por quien tiene digamos, Facebook que controla Instagram, la empresa que controla esos datos, sino fundamentalmente también por nuestros amigos y nuestros vecinos, ¿no? Expones constantemente lo que haces en tu día a día. Y creo que en el libro que tienes, Víctor, lo relacionas fundamentalmente con la ideología neoliberal y con los objetivos de una sociedad en la que se basa en el consumo y que se basa pues, en sacar cada día más beneficio, como es el capitalismo, y esa evolución que está teniendo en lo que tiene que ver con las redes de comunicación, ¿no? En la que en un neoliberalismo donde ya no hay tantos espacios, es decir, bueno, perdón, no hay espacios diferenciados, es decir, eso de que ya no tengamos diferencia entre lo que hacemos en nuestra vida privada y lo que exponemos al público, y ya no hay tiempos diferenciados, es decir, no desconectamos nunca de lo que son las redes sociales, ¿no? Y en ese sentido, te quería preguntar, Víctor, bueno, ¿cómo está afectando todo esto de las redes sociales y esos objetivos, esas formas no neutrales, sino que tienen cambios dentro de las propias redes, cómo afecta a nuestra forma de relacionarnos más allá de las redes, no solamente las redes, sino más allá? Y evidentemente, cómo afecta más allá de nuestra forma de relacionarnos, sino al debate público y, por tanto, también a la democracia o a lo que queremos que sea una sociedad democrática. Muchísimas gracias a la gente de La Penúltima. Es el nombre más hermoso que me he encontrado últimamente para una publicación. Realmente da ganas de beber más y de continuar cerrando bares. Y en portugués, o por lo menos en Brasil, sería a saideira, que es también un nombre, vamos, una expresión también bonita con los tiempos que corren con Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro sí, es el efecto de las redes. Ese efecto de las redes, bueno, ese efecto también de unas políticas previas que se suponían de izquierdas y que acabaron siendo deslegitimadas por los propios actores y actuaciones. Y de una crisis, obviamente de una crisis económica y social brutal, ¿no? El objetivo de las redes corporativas, Mark Zuckerberg y su gente decían que querían conectar el mundo y abrirlo, ¿no? To connect and to open the world. Bueno, las herramientas con las que empiezan a hacer eso son antitéticas. Es código cerrado, un código donde no puedes entrar, nosotros no podemos entrar a los algoritmos, no podemos modificarlos, no podemos protegernos frente a ellos, y privativo, quiero decir, todo lo que soltamos en las redes es de ellos, y así te lo dicen claramente, has perdido tu derecho a reclamar cualquier tipo de posesión. Dicen que no, dicen que hay una serie de cláusulas, de condiciones de uso, pero esas condiciones de uso son como las fronteras, cambian completamente. Cambian constantemente, ¿de acuerdo? Y además podrían tranquilamente, por defecto, venir ya formateadas. Lo ha pedido Amnistía Internacional, lo ha pedido la ONU, reiteradas veces, y hace ya bastante tiempo, que vengan por defecto, pues cerrada la posibilidad de que compartan tus datos. Es decir, que solo los que por defecto, sin necesidad de que salga una directiva de la Unión Europea y nos digan en una semana, que es lo que nos ha ocurrido a todas, creo, ¿no? ¿Quiere usted controlar la política de privacidad? Y tú toda agobiada diciendo, a ver, ¿qué demonios hago ahora con esto? Pues venga, le doy que sí, que es lo que solemos hacer para poder seguir funcionando, ¿verdad? Bueno, el objetivo es ganar dinero. ¿Ganar dinero con qué? Con datos. Para ganar dinero con datos, lo que tienes que hacer es extraerlos a tope desde el primer momento y aprovechar una cualidad de la tecnología digital que no sabemos. Queda todo registrado, punto. Cuando tú utilizas una tecnología digital, siempre deja rastro, y ese rastro es el nuevo oro. Por lo tanto, ¿cómo se logra conseguir más datos? Con lo que ellos llaman engagement, que significa estar empantallado, dándole arriba y abajo y reaccionando, me gusta, no me gusta, y diciendo además con quién quieres compartir eso, y etcétera, 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 ¿no? Ellos dicen que es algo que, bueno, que los algoritmos y todos esos datos son para mejorar el servicio, para mejorar
el servicio que te están dando, es decir, la utilidad que tú crees que estás usando gratuitamente. Bueno, no es así en absoluto, porque desde el 2009, 2010, Facebook empieza a abrir sus datos a lo que son brokers de datos para que hagan con esos datos lo que les dé la gana. Y claro, al dejar a otras compañías entrar a tus datos y no hacer seguimiento, porque de lo que estaban preocupados era de llegar a los 2.000 millones de usuarios que tienen ahora, es decir, 1 de cada 3 está empantallado y está registrado en Facebook, pues como no era una prioridad proteger esos datos, sino seguir aumentando y llegar a cubrir todo el planeta, pues entonces no hicieron ningún tipo de protección, ¿no? Esos algoritmos para mantenerte empantallada, ¿qué tienen que hacer? Pues superar 2 cosas. Una, la saturación, y otra, tú te saturas, obviamente, después de un tiempo, y otra que es, bueno, tendrán que servir para algo, ¿no? O sea, esto de que es gratuito y que queremos abrir el mundo porque somos todos hackers, pues deja de ser verdad una vez que, insisto, funcionas con código cerrado, con código privativo y además en una red centralizada. Es decir, el señor Zuckerberg, por ponerlo, es como el que corta cualquier conexión de red y el que todo momento está, no podemos aquí pintarlo, pero bueno, una red centralizada, pues monitoreas. Es decir, son instrumentos para la vigilancia masiva. ¿De acuerdo? Y que, por lo tanto, tienen que llegar a acuerdos con los gobiernos y actúan con las complicidades de los gobiernos. Y el modo de tratarnos a los europeos es diferente del que tratan a los estadounidenses y no digamos a los chinos, etcétera, etcétera, ¿vale? O a los Rohingya, por ejemplo, que nosotros hablamos de Bolsonaro porque nos queda más cerca, pero Duterte y el genocidio de los Rohingya tiene que ver con una aplicación de acceso gratuito de Facebook, en el cual, bueno, pues tú entrabas a internet gratis, Facebook te registraba todo, independientemente de que tuvieras cuenta, y luego, obviamente, ocurre lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Pues para superar la saturación y que tú estés empantallado 24 horas al día, 7 días a la semana, que es de lo que se trata, pues tienes que primar la violencia, tienes que privar lo negativo, porque obviamente en un ambiente de saturación es lo violento y lo negativo lo que por lo tanto, los algoritmos lo que viralizan es violencia y negatividad. Y luego, por otra parte, para el marketing, tú lo que tienes que hacer es segmentar. Nunca tuvieron los publicitarios ni los propagandistas un arma tan potente como esta. Estamos desvelando tendencias, estamos desvelando conductas que ni siquiera nosotros somos conscientes de tenerlas. Por lo tanto, pueden hacer grandes cosas con ellos y con los objetivos de lucro que tienen, ¿no? Para hacer un buen marketing tienes que saber a quién te diriges y cuanto más segmentadito, cuanto más acotado tengas mujeres mayores de 64 años que han pasado, no sé, esta enfermedad, que viven en no sé qué sitio y que además tienen obligaciones familiares y estas costumbres determinadas y este nivel de consumo, pues entonces vamos a por ellas directamente. ¿Para qué? Pues para ganar ese escaño que nos falta en Idaho, o para ganar ese otro escaño que nos falta en Nevada y lograr, trabajando el neuromarketing, lograr ganar las elecciones en Estados Unidos con 3 millones de votos menos, pero con los suficientes electores presidenciales para llegar a la Casa Blanca. Nada, ¿qué están haciendo? Están haciendo con nosotros lo mismo que hace McDonald's y lo mismo que hace IKEA y lo mismo que hacen otras muchas industrias, que es ponernos en una cadena de montaje en la cual, de la cual salimos precarizadas y en la cual estamos trabajando, haciéndonos muy vulnerables, creando mucha riqueza que va en otras manos y no nos damos cuenta, con lo cual al final nuestro tiempo de ocio es tiempo de trabajo no remunerado y de vulnerabilidad exacerbada. Hombre, primero planteamos un problema, ¿no? Bueno, vamos a seguir y luego ya... Bueno, luego habrá una parte para el debate, ¿vale? Vamos a hacer una parte de crítica, luego aportamos algunas soluciones y luego os dejamos a vosotros y vosotras que aportéis también soluciones. Bueno, también, y en esta línea también quería
plantearte que es verdad, bueno, todo lo negativo que tienen las redes sociales, ¿no? Y lo que has comentado y lo que he comentado, y bueno, luego seguiremos sobre eso. Pero es verdad también que digamos que no se pueden negar como efectos positivos. Y ahí me refiero a dos fundamentalmente, bueno, a uno que tiene que ver con los medios de comunicación, es decir, con la pérdida por parte de medios de comunicación del control absoluto de la agenda, es decir, del control de determinar cuáles son las noticias que tienen cabida y cuáles no, y permitir a la ciudadanía, con todos sus entrecomillados, que tenga capacidad para contar por sí misma digamos, cosas que pasan en la vida en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? En las redes sociales, e interconectarse sin la necesidad de tener una empresa que es un medio de comunicación controlado por grandes empresas, ¿no? Eso es un elemento que desde mi punto de vista es positivo y tiene que ver con los cambios que estamos viendo últimamente, en los últimos años. Y hay otro elemento fundamental y es, bueno, los hechos, simplemente lo que han sido las redes sociales en diferentes momentos últimamente. Primero, en las revoluciones árabes, no se podrían entender las revoluciones árabes sin las redes sociales, el 15M también tampoco se podría entender sin las redes sociales y, por ejemplo, el movimiento Me Too que hemos visto hace un año tampoco, ¿no? Y es verdad que yo creo que son diferentes formas de utilizar las redes sociales. Es decir, yo creo que en las revoluciones árabes y en el 15M se utilizan más como una especie de coordinación para hacer convocatorias de lo que está pasando en la calle, y es simplemente o contar lo que está pasando pero en la calle, y el Me Too es diferente. El Me Too, la propia herramienta permite, digamos, pues romper el silencio, en este caso de las agresiones sexuales a mujeres, ¿no? Pero es verdad que están teniendo efectos positivos en ese sentido, en romper, como digamos, la unilateralidad por parte de los poderes a la hora de controlar la información y poder contarla desde otros puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido te pregunto, con respecto a todo esto, aunque luego iré a más preguntas concretas de lo anterior, respecto a todo esto, si crees que lo que pasa en las redes sociales tiene que ver con cambios que se dan en la calle. Es decir, yo creo que cuando hay movilizaciones sociales, las redes funcionan mejor que cuando hay una situación de agotamiento, que es cuando más aparece, digamos, esa cultura troll, ¿no? Yo creo que eso pasa. Y en segundo lugar, preguntarte fundamentalmente, bueno, con todo lo que estamos analizando, que son las redes sociales cada día peores, ¿cómo las utilizamos? ¿Cómo las disputamos? Y si nos son útiles de alguna forma. Yo creo que sí, y podemos debatirlo en más puntos, pero yo creo que hay una parte en la que no podemos negar que ya buena parte de la ciudadanía, por ejemplo en Facebook, la mitad de la población de este país utiliza Facebook. Dado que es así, ¿cómo hacemos quienes queremos cambiar la sociedad y quienes queremos transformar esta sociedad para utilizarlo de una forma que sea útil para convencer y para transformar, ¿no? Es un poco amplia. A ver, la tecnología que usamos ahora es una tecnología que apenas tiene 30 años de protocolos, ¿de acuerdo? Es difícil saber lo que puede dar de sí. Para que os hagáis una idea, el primer periódico tarda algo así como 200, y el periódico se supone que era una aplicación muy evidente de la imprenta. Bueno, pues después de Gutenberg tarda como 200 años en llegar el primer periódico. Es decir, lo que puede dar esta tecnología de sí está por ver. Dos, la tecnología que utilizan de redes centralizadas, que utilizan Facebook, que utilizan las principales redes sociales, es una tecnología obsoleta, es una tecnología antigua, es una tecnología contaminante. Lo que he dicho es que son máquinas de desinformación, ¿de acuerdo? Que son máquinas de vigilancia masiva. Está en su propio ADN, es como pedirle a la Coca-Cola que cuide tu dieta. No. ¿Vale? No se van a ocupar de ello, ¿vale? Por mucho que lo digan, y si insisten mucho en decir que se ocupa la Coca-Cola de un estilo de vida saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es marketing. Entonces, hay muchas cosas por esperar, hay muchas cosas por inventar, hay muchas cosas por tramar. ¿Qué se puede hacer ahora? Yo, desde luego, lo que recomiendo es un uso responsable, pausado, bueno, siguiendo un poco lo que decía Carmen antes, cocinar a fuego lento los proyectos, tener muy claro que no puedes construir tu negocio en el territorio de otro. Tú no puedes poner todos tus activos en un terreno que no te pertenece, porque te lo van a cerrar, porque lo han cerrado muchas veces. Y luego,
lo que hay que hacer es orgnets, organizaciones en red, ¿vale? Organizaciones en red que tengan muy claro que Facebook y las redes sociales son pantallas de exposición masiva, como lo pueden ser los medios convencionales, pero que si prescindimos de nuestros medios de coordinación, de debate y de movilización, no podemos esperar que el país... se ha esperado, ¿no?, demasiados años para que el país y otra gente que parte de los medios convencionales y parte de una estructura corporativa y multimedia intentara ser motor de cambio de algo, ¿no? Pues no lo parece, ¿no? Entonces, cuando hacíamos antiglobalización, cuando hacíamos otro tipo de campañas, teníamos muy claro que había que entrar en los medios convencionales y había que salir estratégicamente. Bueno, ahí está el subcomandante Marcos. Mejor ejemplo, imposible. Y de gente que utilizó las tecnologías en la selva lacandona en el 94, cuando aquí a la gente todavía le pitaba el módem, ¿no?, si es que lo tenía para conectarse. Bueno, yo creo que hay que seguir teniendo presencia en las redes sociales, pero no poner todos los cestos de los huevos ahí, y luchar lo que es el control y la autonomía y la soberanía comunicativa en los propios medios. Obviamente no haciéndolos cerrados, sino plataformas de debate lo más inclusivas y abiertas posibles. ¿Qué fue? Porque es que debemos de hablar ya en pasado. ¿Qué fue Facebook? ¿Qué fue Twitter en el 2010, en el 11M en Sol aquí y tal? Bueno, fueron unas herramientas que se fueron de las manos. O sea, que literalmente aquellos que la controlaban, que la gestionan y que quieren rentabilizarlos, nunca esperaron que se les diera esos usos y nunca esperaron que la gente quisiera hacer cosas más allá de la pantalla. Y encima en colectivo. Y encima con propósitos y objetivos muy claros. Pero claro, aquello fue la aparición, la emergencia, siento ponerme duro, ¿vale?, de un sujeto político y comunicativo al que no hemos sabido darle forma. Éramos muchas, muchísimas, en el 2010 y en el 2011. Y ahora es difícil encontrar a gente con la que hacer acción colectiva, discurso político y autodefensa social. Muy difícil. Es decir, ahí había un cuerpo social dañado, había un cuerpo social que había cobrado conciencia de la entidad y de la existencia de otras muchas, como ellas y ellos, y que decía, hey, eso, era una mera reivindicación. Hey, no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros. Faltaba ni de periodistas y tertulianos, ¿vale? Es decir, hey, que queremos hacer política nosotras mismas, que queremos entrar a participar, a ver, a fiscalizar. Hey, que queremos hacer comunicación nosotras. Bueno, han pasado 7 años, se han creado muchas cosas, se siguen creando muchas cosas, y yo creo que la penúltima puede ser un buen ejemplo de esto. Manteniendo que la visibilidad, el impacto, la expansión de tu discurso, pero a costa de bajar la radicalidad, a costa de la necesaria profesionalización de quien aparezca ahí y de los riesgos de elitización, es decir, de que siempre acabe todo cooptado, siendo muy consciente de todos esos riesgos, hay que dar la batalla en los medios convencionales, en las redes corporativas, pero la soberanía y la autonomía y el control, la propia movilización tiene que cuidarse con herramientas mucho más cuidadosas, mucho más a nuestro alcance, y están ahí. ¿Cuál antes, cuál después? Dependerá de la lucha, del colectivo, de la correlación de fuerzas. Yo no vengo a dar ningún tipo de recetas, no sé ni siquiera, lo único que vengo es a animar a un consumo más responsable, porque todo lo que hacemos en las redes acaba repercutiendo socialmente y acaba repercutiendo políticamente. Estos son industrias extractivas, ¿de acuerdo? Drenan el tejido social, secuestran globos oculares, atención, la detraen del entorno más próximo y la sitúan esa mirada en una condición de vulnerabilidad que es aprovechada por muy pocos, y que además están jugando un juego conjunto.
Porque ha habido escándalos este año que han afectado al corazón de Facebook, pero el nombre de Zuckerberg se manejaba como uno de los más presidenciables, sí, del Partido Demócrata. Lo que antes eran que tirábamos las barreras y rompíamos silencios, lo siento, ahora hay muros en vez de barreras y ahora hay censura y cárcel y corte de Internet en Cataluña, corte de Internet a un gobierno soberano, a un gobierno de una nacionalidad, llamémosle país, de un territorio europeo hiperconectado, con un tejido hacktivista impresionante, y se ha cerrado Internet. Es decir, en el 2016 la ciberdemocracia electoral murió asesinada por Trump. ¿Vale? La desintermediación y la capacidad de autodeterminación en la red murió el 1 de octubre del 2017 en Cataluña. Por lo tanto, dejémonos ya de quimeras, dejémonos de hablar y de invocar también muchas veces un lenguaje y una ética hacker que Zuckerberg ha monetarizado hasta sus últimas consecuencias y empecemos a jugar responsablemente con la misma responsabilidad con que intentamos meternos cosas al cuerpo, porque cada vez que leemos algo, cada vez que retuiteamos algo, estamos comiendo y estamos dando de comer a los demás. Entonces, desde lo próximo y desde lo local, igual que hacen los veganos, los vegetarianos, la gente que reduce proteína animal, la gente que cocina lento, ahí está la penúltima, que cocina con productos de proximidad, es la gente que va a tener mejor salud democrática y mejor salud política. Así que recomiendo empezar a tomárselo un poco más en serio. Bueno, ahora más allá de las redes sociales, tú en tu libro hablas del concepto de McTele, que si me quieres corregir, me corriges, pero entiendo que es como la economía basada en el conocimiento y la comunicación, y donde el reality show es como, digamos, el formato más innovador, ¿no? Que más espacio ha cogido y que más representa lo que es el McTele, ¿no? Bueno, lo que cuentas es que ese formato no tiene que ver solamente con ese programa, sino que está impregnando, digamos, toda la vida pública, toda la comunicación pública, y está interviniendo también, bueno, pues, y lo digo yo también, en la política. Es decir, está cambiando radicalmente la política, ¿no? Y en ese sentido también lo quería vincular con los cambios que estamos viendo, ¿no? Como la crisis de establishment que estamos viendo en los últimos años, que sigue dando nuevos cambios y que está generando diferentes alternativas a izquierda y a derecha, y los populismos. Bueno, creo, esto es un debate que va un poco más allá de lo que tiene que ver propiamente las redes sociales, pero creo que cuando se están dando nuevas formas de organización, esto es, cambios en lo que tiene que ver con la forma partido clásica, ¿no? Estamos viendo cómo se da un cambio radical en eso, en la que aparecen, pues, nuevos líderes, en los que a partir de ese populismo no hay una mediación con la gente, es decir, no hay organizaciones, instituciones, partidos intermedios, sino que hay una relación como mucho más directa, ¿no? Bueno, pues te quería preguntar respecto a esto, porque creo que las redes sociales ahí cogen mucha más importancia, precisamente para por no haber otro espacio de mediación, y lo vemos cuando Trump pone tweets en Twitter, pero no solamente las redes cogen espacio ahí, sino la cultura de la espectacularización, de la que hablas mucho, ¿no? Cómo los políticos se convierten ya en una parte de ese reality show en el que se convierte también el debate público y la política. Y yo, por ejemplo, cuando pienso incluso en Podemos, ¿no? Creo que, por ejemplo, las disputas internas que ha habido en Podemos se han contado de una forma mucho más de espectacularización, en la que se vincula a los espectadores en esos cambios que hay, en esas disputas, en todo eso, de una forma totalmente diferente a lo que había previamente al 15M, o por lo menos a los últimos 3 años, ¿no? Hay un cambio radical en eso, en la que los personajes
políticos empiezan a ser esos personajes dentro de un reality show, de los que se sabe su vida, de los que sabe qué hacen diariamente, y ahí intervienen las redes sociales, cómo se cuentan, y donde los partidos además adquieren como una función también de medio de comunicación, y los líderes mismos adquieren una función como de propio medio de comunicación, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que cuando en esa crisis de establishment se rompe la relación entre representantes y representados, parece que esa cultura de espectáculo acerca, digamos, más a los políticos con respecto a la gente, ¿no? Parece que ya no hay mediación porque puedes intervenir mucho más en lo que hacen, o al menos, digamos, no ser partícipes, pero sí estar muchísimo más involucrados, ¿no? Y ahí, bueno, tiene mucho que ver también cómo se traslada en la comunicación lo que tiene que ver con el entretenimiento. Se convierte todo en un entretenimiento, y la política se convierte en un entretenimiento, y eso es lo que estamos viendo en los últimos años con Podemos aquí, pero bueno, con el conjunto de las nuevas formas que estamos viendo aparecer en todo el mundo, con los nuevos líderes que estamos viendo aparecer, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la política también? Y bueno, ¿qué efectos tiene a la hora de pues de poder generar una cultura democrática? También porque yo creo que en el 15M, digamos que la gente toma el protagonismo, pero en esa cultura de la espectacularización la gente vuelve a ser espectadora. Es verdad que se construye la imagen de que participa, pero creo que es una imagen bastante falsa, ¿no? Y te quería preguntar por esto. Es muy interesante el final, Isa, que acabas de hacer, porque tiene que ver con eso. Hay realmente participación en las redes, hay la participación que te dejan tener, y lees con el formato que te imponen. Ese formato es el exhibicionismo, ese formato es la negatividad, ese formato es el grupete, el intentar hacer cámaras de eco de afines todo el tiempo. Y bueno, los algoritmos fundamentalmente lo que hacen es potenciar nuestras peores tendencias cognitivas. A todos nos cuesta un montón pensar contrario a lo que pensamos, ¿verdad? Por lo tanto, mejor recibir en el timeline únicamente los tweets de los colegas, y mejor recibir solo las noticias que te dejan un buen cuerpito, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, de jugar con eso y de tenernos empantallados. Decías, explica un poco lo de la MacTele o así. Claro, la gente dice, quiero hablar de Facebook, quiero hablar de... Bueno, si se ponen ya en plan enrollados, ya empiezan a hablar de Snapchat y de Instagram y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y yo digo, bueno, hablamos antes de realities, porque ahí empezó todo. La tecnología digital es interactiva hasta que la formateas de determinada forma, ¿no? Y bueno, como se formateó primero en la televisión fue para hacer reality shows. Si uno dice, ¿qué ha traído la televisión digital nueva? ¿Queréis ver? Aparte de programas de pitonisas a las tantas de la madrugada y de el pandemonium de los tertulianos más desaforados que uno se puede imaginar, ¿qué? Realities. No ha sacado otra cosa nueva, ¿no? Y la tecnología digital que ha llegado masivamente en los móviles de cada chaval y chavala del mundo, ¿cuál es? Las redes, ¿no? Vale, pues tenemos los dos formatos, y los dos formatos están pensados para lo mismo, para hacer estudios de mercado en tiempo real. La gente que empezó votando a Operación Triunfo en el año 2001 por Bustamante o por Chenoa, ahora se parte la cara o se parten los monitores votando por, no sé, qué Instagramer o por qué blogger o por qué candidato de Podemos en no sé qué primaria. Lo único que están haciendo todo el tiempo esas redes sociales es recoger en tiempo real toda nuestra actividad para poder hacer perfiles luego de consumo, ¿vale? Y consumo, perfiles vulnerables, de los que sabes mucho.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues trabajar para ellos, exactamente igual que entrábamos en la teledemocracia y la democracia del mando a distancia diciendo, ¡ay, cuántos compañeros y compañeras tengo con libros y artículos muy bien indexados, poniendo los realities como, la pantalla de la realidad, aquí surgen los problemas que no son elitistas, aquí no hay paternalismo de intelectuales, aquí no hay, en fin, paternalismo del Estado, aquí la gente está contando, la revolución sexual de Operación Triunfo, se me olvidaba. La revolución sexual de Operación Triunfo del año pasado, ¿verdad? Que es perfectamente compatible con la manada, perfectamente compatible. Bien, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues crearnos un juego interactivo que está única y simplemente pensado para drenar información que va a ser utilizada, como la máxima hacker dice, sí o sí, en algún momento, porque si se puede utilizar para eso, se hará para cosas muy malas. Pues eso ya ha ocurrido, eso ya está ocurriendo, ¿vale? No hay teledemocracia y no hay ciberdemocracia actualmente. Hubo estallidos de eso y podemos hacer mucho en ese sentido, pero si tenemos en cuenta una serie de reglas. Primero, limítate. El problema siempre va por escalar y escalar y escalar y escalar. Limítate. ¿Limítate a qué? Limítate a un objetivo que vaya más allá de la pantalla, que vaya más allá de la pantalla y que esté formulado en términos colectivos y de acción colectiva, no solo de expresión colectiva. Porque la gente que tiene tiempo para quejarse es gente bastante privilegiada. Bastante privilegiada, esa es una máxima, ¿vale? Hay gente que no tiene ni tiempo para abrir la boca. Por lo tanto, eso, hagamos organizaciones en red, de código abierto, con control de lo que estamos haciendo y sí, evitemos lo que ha pasado en otros casos. Podría ser, Isa, bastante más crítico, y lo voy a ser, de lo que ha sido con la evolución de Podemos y de las tecnologías de la comunicación, ¿vale? Respecto a la espectacularización, sí, han convertido el partido, o el partido se presenta frente a los electores como una serie de bustos parlantes muy definidos y poco más. El proceso de espectacularización ha ido, obviamente, llevando a escoger a las mejores vedetes a interpretar los cuplés ya fijados. Y es un ejercicio de vedetismo, de exhibicionismo. Sí, de exhibicionismo, muchas veces. Y muchas veces bastante perjudicial para el colectivo y creo que en términos individuales tampoco muy creativo ni generador de más energías. Y respecto a las redes, pues el imaginario lo tenemos escrito, ¿no? No tenemos la política como Juego de Tronos, ¿vale? Pues ¿qué son las redes? ¿Para qué ha funcionado Telegram en el seno de la militancia de Podemos y de afines? Para crear taifas. Para crear taifas, porque los lugares y los momentos en los que se escogía, pensemos en Ágora Podemos, en los que se le llamaba a la gente a la deliberación, a la federación de competencias, etcétera, etcétera, esos momentos parece que ya han pasado. Parece que las nuevas tecnologías ya no sirven para eso, ¿no? Para formular nuevos horizontes de desarrollo, para crear grupos independientes que luego se coordinen de una manera federada, según sus competencias, según sus habilidades, etcétera. Para eso ya no hay tiempo, ¿no? Bueno, pues habrá que recuperarlas, habrá que ponerlas de nuevo encima de la mesa, ¿no? Y ya está, nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora sobre la extrema derecha. Vemos que está creciendo la extrema derecha en todo el mundo y vemos cómo parece que utilizan todas estas formas de espectacularización y nuevas redes sociales como nadie, ¿no? Y evidentemente, bueno, vemos que todo lo que tiene que ver con Trump, con las fake news y la compra de datos, pues está ahí, ¿no? Pero más allá de Trump, bueno, Trump y Bolsonaro, como hemos visto en la última campaña en Brasil, vemos cómo actúan siempre pues con esa cultura troll permanentemente, ¿no? De la provocación, del insulto,
y de la competición despiadada dentro de las propias redes también, pero no solamente, dentro de, digamos, a través de los medios de comunicación, de todos los medios de comunicación, ¿no? Pero sin embargo hay una parte de esa espectacularización que ya estaba en Obama, y ya lo veíamos con toda la familia Obama, y como se contaba precisamente esto que contábamos anteriormente, ¿no? De cómo los políticos empiezan a contar su vida privada, digamos, y exponerla, ¿no? Y se cuenta mucho eso de que Trump ha ganado las elecciones por la compra de datos de Facebook y por las fake news. Ahora, digamos, ¿no crees que es una visión muy complaciente por parte precisamente de sus opositores? Que nos convencemos de que si una persona como Trump ha ganado las elecciones es por eso y no porque realmente tiene un proyecto ideológico que conecta o que ha conectado también a través de los medios de comunicación que utiliza y de sus nuevas formas, pero precisamente por ese proyecto ideológico que sabe conectarlo, ¿no? Y bueno, te quería preguntar un poco más si nos puedes explicar lo que crees respecto a precisamente esa compra de datos por parte de Trump y lo que ha afectado o lo que ha afectado otros elementos, ¿no? A ver, Trump es el que lo usa de una manera pues, a su estilo, ¿no? Masiva, con mogollón de pasta y a gran escala. Estudios empíricos que avalen que haya sido ese el factor clave de ganar, no. Que ha sido la primera vez que, o sea, no existe evidencia ni contraria ni a favor, entiéndaseme, ¿vale? Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, y depende de cómo se mida. Lo que sí está bastante claro es que es una tecnología que se adecuaba como un calcetín a su ideología. Y la gente gana, y las fuerzas políticas ganan por corrientes ideológicas, no por chirimbolos tecnológicos, ¿de acuerdo? Y esa ideología pues era el individualismo, era la prepotencia, el exhibicionismo y el troleo. Nos convocabais para hablar de los trolls, ¿no? Un troll se define fundamentalmente, bueno, cuando no actúa por el LOL, que diría, bueno, por la risa, por el puntazo que te da, sería la traducción, ¿no? El puntazo que te da, pues, encabronar a alguien, fastidiarle la mañana o lo que sea, pues realmente un troll profesional lo que hace es que te detrae toda la energía y toda la atención y vive de ella. Y por lo tanto te inutiliza. Y eso es lo que han sabido hacer muy bien. Porque Trump, antes de saltar a las redes, protagonizó un reality del cual era propietario. Se llamaba El Becario. Y se dedicaba a gritarle a los concursantes: I hire you, te contrato; I fire you, te despido. ¿Por qué? Por mis santas narices. Porque eres fea, porque pareces vago, porque hueles mal. Y así se encumbró. Así logró ser un icono de la cultura popular y encarnar lo que nunca fue un empresario de éxito. Se arruinó 3 veces. Y el padre le puso no $1 millón, sino 76 millones de dólares para que volviera a empezar. Y desde luego un lumpen capitalista, quiero decir, todos sus tratos son especulación financiera, mafia, evasión de dinero, juego, en fin. De ahí va el palo, ¿no? Logró encumbrarse. Logró representar para muchos más de lo que Obama representa, desde luego mucho más que Hillary Clinton. Y esto nos habla de una izquierda y de unos movimientos sociales que a lo mejor han abandonado lo social desde hace bastante tiempo. Estéticamente, desde luego, yendo más allá de chaps y de libros así, ¿no? Culturalmente, creo que culturalmente también. Y me temo que empáticamente también. Se ha roto la empatía con la mayoría social. Cuanto más estemos en las redes en este plan, individualistas, prepotentes y haciendo apariciones y posturitas, peor. ¿Qué hay que hacer? Bueno, en el libro lo decimos muy claramente: reprogramarse. Hay que empezar a hacer realities diferentes. Realities diferentes. Existe un reality en la televisión pública australiana que se llama Go Back Where You Come From. Lárgate al país del que vienes. Lo protagonizan periodistas. En la versión VIP lo protagonizó el ministro de Interior. Consiste en entrar ilegalmente en las fronteras de Australia
y en esta última edición lo que están haciendo es transmitiéndolo en tiempo real. Tenemos una televisión pública que emite Operación Triunfo, los líderes de la izquierda se pelean por ser seguidor de Aitana o de no sé qué, participan en todas estas, es que no quiero emplear una palabra demasiado fuerte, en estas disputas culturales, identitarias, para aumentar su marca digital, imagino, nada más. Y en cambio no hacen caso a cuestiones tan graves como que no sabemos lo que cuesta Operación Triunfo ni Eurovisión, no sabemos lo que cuesta Gran Hermano, no sabemos que han sido castigados por el defensor del menor, no sabemos que, y digo esta falta de empatía, los seguidores de Eurovisión y de Operación Triunfo, todas las ocasiones denuncian lo que viene por escrito y nadie dice. La discográfica se reserva el derecho a escoger el ganador. Todos los años hay flash mob, diría algún snob, otros diríamos acción colectiva, de gustos culturales tan legítimos como los de cualquier otro, que se quejan de ello. Concursantes que se quejan de explotación. Tenemos una masa de gente popular machacada en las pantallas de televisión a las cuales asistimos entre el gesto despectivo, la media risa y el desprecio total, que o pillamos cacho ahí de una manera decente o no. Y a mí quien me diga que Operación Triunfo es un factor de progreso social y de política identitaria, va a tener que argumentármelo muy bien y decirme en qué medida eso se traduce en comportamientos privados, en comportamientos de pareja, en comportamientos públicos, en legislaciones, en usos y costumbres normalizadas de manera diferente. Me lo va a tener que explicar bastante bien, porque esto lo que es un régimen de explotación, de alienación, de enajenamiento, ¿vale? Y de extracción de riqueza de las clases populares. Vale, la última pregunta ya. Estamos viendo todo lo que hemos hablado, ¿no? Empresas que tienen nuestros datos, además pagamos con nuestros datos lo que aparece que es gratuito, es decir, no nos damos cuenta ni siquiera de que están forrándose con nuestros datos, tienen el control, estamos viendo casos de censura dentro de las redes, bueno, llevamos viéndolo mucho tiempo ya. Y con respecto a esto, más allá de cómo generar redes sociales propias, comunidades propias, mucho más allá de las redes sociales, pero incluso dentro de las redes sociales, a día de hoy, ¿hay posibilidad de regular lo que está pasando con la compra de datos y con las redes sociales de alguna forma? Es decir, ¿qué ley presentaríamos hoy en este Parlamento concretamente o en otro para, entiendo, bueno, el efecto que tiene que ver, o sea, todo lo que tiene que ver con las empresas a nivel internacional, pues hace que este Parlamento tenga poco que hacer, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué regulación se puede hacer hoy para evitar lo que están haciendo, por ejemplo, en este caso Trump, con nuestros datos? Y no solamente Trump, sino todas las empresas con nuestros datos. Porque además hay una parte en la que es ilegal muchas de las cosas que están haciendo, pero tiene poco efecto exigirle a un presidente como Trump, que ya ha llegado a ser presidente, todo lo que ha hecho ilegal durante su campaña, ¿no? Pero más allá de lo ilegal, ¿qué se puede pedir hoy en términos de regulación legislativa actualmente? Y ya con esto terminamos. Sí, yo creo que conviene mirar esto desde todas las perspectivas que podamos tener, ¿no? A nivel individual, nosotros en el proyecto tenéis dietéticadigital.net, el libro está casi todo liberado ahí y hay un mogollón de recursos por si los queréis utilizar, desde aplicaciones a vídeos para poneros, etcétera. A ver, a nivel individual nosotros decimos, limita tu consumo de tiempo, limita el uso, dedícalo a objetivos a poder ser en clave colectiva y fuera de la pantalla. Cuando hayas acabado, desconecta, obviamente. Ponte en modo avión,
Ve en modo avión mucho, 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 todo lo que puedas, esa es la primera regla, ¿vale? Luego la última es, hombre, tenga un hacker en tu vida, una hacktivista en tu vida, ¿no? Ponga a alguien que controle en tu vida, pues como lo haces con el coche, para que no te den el palo, o como lo haces con las medicinas a veces, o con el abogado de la familia, el cuñado abogado, para que no te pegan el palo tampoco en el despacho de abogados, ¿no? Vale, eso es a nivel individual. A nivel de procomún, a nivel de tejido social, lo he dicho antes, tejer redes autónomas y soberanas desde donde mantener nuestros proyectos y fijarlos, una vez más allá de las pantallas, ligados siempre a redes de carne y hueso. Me sorprendió mucho pasarme 2 meses en Ámsterdam y que la inmensa mayoría de las gentes con las que hablaba y que estaban metidas en hacktivismo duro solo cogían llamadas de teléfono. Hace mucho que no responden ni telegrams ni nada, y cuando les preguntas por qué, dicen, pues lo obvio, porque quien te llama demuestra que te quiere y que le interesas de verdad. Los otros te dejan el audio grabado y encima se cabrean si no les has respondido. Bueno, una economía mínima, ¿no? Y saber muy claramente, muy claramente, pero además así de claro, que existen redes de carne y hueso de verdad, mucho más sólidas que las digitales, o las digitales pervierten el juego. Punto. Y siento sonar tan tajante, lo siguiente es obligar a legislar en el sentido que iba la Unión Europea con los datos. Y legislar, ya no podemos, la neutralidad de la red está muerta desde hace mucho tiempo, pero por lo menos la privacidad. Y que vengan por defecto capadas las posibilidades de traquearnos todo el tiempo. Es que no podemos estar pagando, ¿cuánto? El 20, el 30, el 40% del hardware y del software y de los programas y de las apps que tenemos ahí, y las estamos pagando para que nos traqueen, no para que nos... No para lo que nosotros decimos, ni siquiera para aquello que dijimos que queríamos, porque ya no necesitamos ser proactivos, ya saben lo que quieres. No hace falta que lo digas. Te lo van a dar al mínimo coste y la máxima polución posible para que otros se contagien, claro. Y luego, a nivel público, es que ya se acabó. O sea, estamos hablando de industrias extractivas que destruyen el ecosistema social. Los realities tienen que parar a los 3 meses, porque es que si no huelen demasiado. La trampa huele demasiado. La gente no puede soportar tanto tiempo de encierro y de manipulación. Y nosotros vamos saltando de red en red porque pura y simplemente nos han drenado la energía. Acabamos hartas. Hartas de los grupos de eco que nos han hecho, hartas del pesado que anda todo el puñetero día reclamando atención, hartos, drenados, porque, claro, el objetivo es atención, credibilidad, y tus vías de comunicación son mías, colega. Son mías. Y sigue dándolas, por favor. Sigue trabajándolas para mí. Que es mucha cosa, ¿eh? Llama la atención, pasa credibilidad, porque la gente ya no se traga nada. Joder, ahí va nada, ¿eh? Para un publicista. Y luego encima dime dónde le puedo atacar bien. A ver, ¿cuándo empezamos a pedir permiso antes de subir una foto, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué va la gente aquí? ¿De qué va? ¿Por qué tengo yo que decir mi geolocalización en todos y cada uno de los que me suben? ¿Por qué? No quiero recibir... Bueno, no voy a seguir por ahí, ¿no? A nivel colectivo y de Procomún lo tenemos que hacer y tenemos que demandar. Claro, no se ha hecho con la tele, no se ha hecho con la radio, pues eso, un apoyo por parte del Estado a lo que son iniciativas, pues eso, de salud pública, de mantenimiento del tejido social, de la conversación y del debate ciudadano mínimos, porque si no esto lo acaparan los malos. ¿Los malos qué están haciendo? Pues lo que hacían antes en 4chan o lo que hacían en Anonymous, lo que hacíamos en plan cyberpunk unos cuantos, pero ahora con muchísima más pasta, muchísimo más conocimiento y unas tecnologías que superan con creces a las que se manejaban antes. Es esto. Están troleando, pero en el otro sentido y para los otros. Y lo último es, ya que son industrias contaminantes, el Estado debería de apoyar iniciativas de sostenibilidad, porque estamos hablando de sostenibilidad y de salubridad del diálogo social en manos nuestras, en manos de quien se lo pelee, la red para quien se la pelee, una vez más,
La red el código para el que se lo trabaje, son los fundamentos de donde venimos. Lo tercero es que no podemos prescindir de una red pública controlada por las administraciones sociales, por las administraciones locales, las estatales y, por qué no, las europeas, donde el Big Data sea abierto y todos y todas podamos entrar allí a hacer las prospecciones de gustos, tendencias y estado de la situación que hay, porque el Big Data puede ser y es maravilloso aplicado bien, aplicado al bien común y no precisamente a la extorsión, a la manipulación, al miedo, todo esto, ¿no? Entonces son muchos planos, pero me da la impresión de que hay muy pocas fuerzas políticas y ya tenemos presencia como para mandarlos, que digan algo tan sencillo como, no, pues vamos a grabar a las redes sociales, que encima no pagan impuestos, vamos a recoger algo, y encima lo vamos a justificar porque con esa pasta vamos a permitir que la gente haga, por ejemplo, hack labs, pero no hack labs identitarios, por favor, que son muy aburridos, que hay que ser muy de aquí, que hay que vestir igual, que hay que hablar igual, que hay que oler igual. No, un hack lab, algo tan sencillo como, vamos a hacer, por favor, os lo pido, un hack lab en el cual las aplicaciones corporativas de nuestras tías y abuelas puedan ser controladas por nuestras tías y abuelas y ellas puedan estar tranquilas de que no le están informando a Facebook de que ha nacido un niño con problemas en la familia y por lo tanto ya le tienen que mandar la publicidad adelantada, antes incluso de que lo hayan parido. Porque ¿sabéis qué? Las mujeres de 60 años son las líderes de uso de WhatsApp en este país. ¿Sabéis para lo que lo utilizan? Para dar cuidados, para dar atenciones, no para reclamar atención. Esas son las usuarias de Internet que nosotros reivindicamos.